¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Comenzamos esta mañana para ver lo que puede pasar durante estos 5 días hábiles acá en la Cámara de Diputados. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana. Bueno, seguimos a la espera de novedades, ¿no? Respecto de la agenda parlamentaria. Realmente no hay reuniones de comisión en agenda de diputados. Un poco contrasta esto con, la euforia con la que el presidente inauguró el periodo ordinario, ¿no? La verdad es que todavía no ingresó ninguno de los proyectos que anunció el presidente en cuanto a las reformas. Ley de glaciares, sabemos que van a realizarse las audiencias públicas 25 y 26 de marzo. En el Senado se está sembrando el terreno para el tratamiento de los pliegos judiciales, que vamos a estar charlando de ese tema, pero ciertamente, Pato, la agenda se cocina muy a fuego lento. O sea, estamos a 9 de marzo, hasta las audiencias públicas, que son 25 y 26, no habría temario oficial, por lo menos. Por ahora no, por ahora no. Ahí estamos. Carolina Ramos, el señor Gallardo. ¿Cómo andamos, señor? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Qué tenemos? Usted tiene lo que entra en función a partir de la jornada de hoy, me parece, ¿no? Efectivamente, Pato. Sí, Caro, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos. Se ha promulgado en el boletín oficial uno de los proyectos que fue debatido en sesiones extraordinarias. Me refiero al régimen penal juvenil, en específico, o popularmente conocido como la baja de la edad de imputabilidad. En minuto vamos a comentar qué fue lo que se terminó promulgando, cuánto tiene que ver, por supuesto, el Congreso, y en especial cuándo va a regir. Lo único que te puedo decir es que no ahora. Estamos. Bueno, muy bien, estamos con Nico en un ratito. Ahora los títulos, además, en una jornada donde hay dos cuestiones que no son para nada menores. Primero, la presencia. Estuvo en Miami con Donald Trump, el presidente Javier Milei, y comienza la New York Week, que es una reunión, un encuentro en esa ciudad norteamericana, tratando de captar capitales, así que habrá que estar atentos a lo que pasa. Y otra cuestión muy importante, porque pega en el mundo entero, era el alza importantísima del barril de petróleo esta mañana en las bolsas de Asia. Había llegado a $120. Normalmente se maneja entre los 60 y los 70, después bajó un poquito, estaba más cerca de 100 que de 120, pero es un datazo para medir caídas de bolsas, expectativas comerciales, precio del combustible y cómo puede pegar el precio del combustible el aumento en índices de inflación. Ahora, títulos, por favor, y ya seguimos. Lo que decía el señor Gallardo, baja de edad de imputabilidad. El gobierno promulgó el régimen penal juvenil tras su aprobación en el Senado. ¿Y esto funciona o no funciona? Después le pregunto a Ramos y Gallardo. Impulsado por la diputada Llano, hay un proyecto para pedir una evaluación psicológica, exigir evaluación psicológica obligatoria a los máximos cargos del Estado. Ministerio de Justicia, el gobierno activa la revisión de pliegos para cubrir cargos judiciales. Bueno, ahí estamos, imágenes de esta ciudad de Buenos Aires con un día que amaneció algo nublado. Dicen que va a mejorar en el transcurso de la tarde y alguna lluviecita perdida el fin de semana, pero ayer me tocó andar por el río, estaba divino, ventoso, pleno sol, así que la verdad un fin de semana sin fútbol y muy aceptable en materia climática. Bueno, a ver, sin Nico fútbol, Gallardo. Sin Congreso, sin fútbol, sin perdón. Casa Rosada. Muy enrarecido el clima. Me puedo ir a Mar del Plata, tranquilamente, ¿no? Escuchame una cosa. No, yo de todas maneras aproveché para ver fútbol, vi fútbol español, vi fútbol brasileño que se pegaron como la primera vez, así que algo había. Tampoco hubo Premier League
en Tampoco. Inglaterra, porque había FA Cup. Exactamente. Bueno. Fue un fin de semana complejo. Sí, viste. No, pero. Había que salir a la calle, es un Había montón. que estar al aire libre. Desde la montón psicología de mucha gente, digo. Claro, bueno, ¿y qué querés que digamos? De Colapinto terminó 14, tampoco. Y aparte compitió tampoco en horas. celebrar tanta. Compitió a la madrugada. 2 de la puede mañana. ser. Sí. 2 de la mañana. Tampoco, yo ahora duermo, no sé usted, pero yo duermo. Bueno, Sí. nada, señor Gallardo, ¿por Sí. dónde comenzamos? Baja de la imputabilidad. Este es uno de los temas para estar viendo dentro de un año o dos, diciendo, a ver, ¿bajó el delito juvenil? ¿No bajó? ¿Esto sirvió para algo? Hasta acá, la elevación de las penas históricamente no ha servido para que haya menos delitos. Así que veremos. Y otra cuestión que me parece que es mucho más complicado el tema y mucho más profundo es, dentro de un año uno tendrá que ver con estos chicos que a lo mejor hoy está la posibilidad de detenerlos a los 14 años, ¿qué pasó con esos chicos? ¿No? Terminaron arrumbados en una comisaría atestada, en un calabozo. ¿Hubo algún trabajo de recuperación? ¿Hubo alguna atención psicológica? ¿Se pudo cambiar algo? Bueno, esperemos que sí, pero todo suyo, señor. A ver. Usted hablaba de endurecer las penas. Eso Sí. puede ocurrir si es que se aprueba en algún momento del año. Entendemos que va a ser, si no es en marzo, que ya estamos en curso, difícil. Veremos en abril o mayo la reforma del Código Penal. Sí, con pero aumento acá de penas. también, yo digo Eso va a ser endurecer pronto. porque digo, hasta acá un adolescente de 15 Sí. años que robaba un celular, bueno, pasaba por la comisaría y normalmente era devuelto para la casa, al domicilio de sus padres. Eso, y ahora lo vamos a repasar, y los expertos que tienen la letra chica, no va a tener grandes ¿Ah, no? cambios en lo que respecta al, entre comillas, permítanme los términos, el robo común, el hurto. Aquí hablamos esencialmente, o al menos Homicidios, por el ejemplo. espíritu de este régimen penal juvenil, habla de los principales delitos: homicidios, abusos, Claro. robos agravados. Por supuesto que va a revestir de todas formas este régimen penal juvenil El un caso amplio Kim, espectro. por ejemplo, el caso Kim. por Exactamente. ejemplo. Que después la otra discusión era, bueno, está muy bien. Ahora, ¿cuántos casos Kim hay por año? Digo, ¿es necesaria una ley o hay que tomarlo como un caso aislado? Pero bueno. Recordemos que si bien el tema había nacido ya hace bastantes años, tuvo su correlato en 2024, 2025, se aprobó ahora en sesiones extraordinarias. El caso es el de Jeremías, Claro. este En Santa menor Fe. Sí. en Santa Fe, que fue asesinado por otro grupo de menores. Y en ese marco el gobierno entendió que había un real apoyo popular a esto, al menos así lo concibe el gobierno, y logró el acompañamiento mayoritario. Vamos a ir a unas placas Dale, a como ver. para ir entendiendo lo que se acaba de sancionar. Es la ley 27.801 del régimen penal juvenil, que establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se reemplaza una antigua ley. Esto es lo que respecta a lo más protocolar, lo que se sancionó y lo que aprobó en términos de títulos el Congreso. En la placa número 2, recordemos que este nuevo régimen aplica para adolescentes entre 14 y 18 años por delitos previstos en el Código Penal o regímenes especiales. Y seguimos en lo que respecta a lo más trascendental que aprobó el Congreso y ya ha sido promulgado oficialmente. Y esto es lo que marcaba, Pato. Entra en vigencia en 180 días a la publicación del boletín oficial. Es decir, recién en septiembre comenzará a regir. Esto desprende, más allá de cuestiones formales, en que hay una serie de presupuestos a invertir. Claro. Tiene que designarse varias cuestiones en materia estructural dentro del Poder Judicial. Claramente esto va a llevar, vos decías, Pato, en un año. Probablemente lleve años. Obviamente que ya el 2027 ya será una medición, pero recordemos que esto comienza formalmente en la práctica, es decir, van a pasar estos meses y muchos van a preguntarse si hay un homicidio que cometa un menor, si se le va a aplicar la ley en su conjunto. A priori no, si nos tenemos que guiar de lo que dice el boletín oficial, no, va a comenzar recién en septiembre. Y el título para la gran mayoría de las personas es la baja de la edad de imputabilidad, llega a los 14 años. Esto enmarcado con una situación en la región que en términos generales tienen esta edad. Eso es el principal argumento del gobierno, entendiendo que la Argentina era de los pocos países que tenía una edad más alta. Siguiendo con las placas,
y aquí es quizás el gran dilema del éxito, ¿no?, de este sistema, es que se busca priorizar la educación, la resocialización e integración social del adolescente, buscando reducir la reincidencia delictiva. Esto, por supuesto, no sé si estará en las placas, pero lo comento de todas formas para que se entienda, Pato. A ver. No van a estar en las mismas cárceles de los mayores. Habitualmente entraban en un centro de detención, un centro cerrado, de escasas condiciones de seguridad, de escasa escolarización o nula, y no era por una gran responsabilidad de los profesionales que estaban ahí, que no tenían recursos. En términos generales, y hablo de hace décadas en Argentina, con lo cual este objetivo va a estar ahora refrendado por un presupuesto que ahora vamos a decir con Caro, si le parece. Sí, y agregar, Nico, que en realidad lo que establece la ley es la cárcel, la pena de prisión es como la última opción, ¿no? Exacto. No sé si lo tenías previsto, pero sí. En realidad también se prevén medidas alternativas, como por ejemplo prohibición de salir del país, prohibición de asistir a determinados eventos, domiciliaria. recitales. Claro, hay otras opciones antes de llegar a la pena de prisión, ¿no? Por eso hablamos, el principal cambio va a ser para los delitos graves. Para los delitos graves sí va a haber un proceso que ahora lo voy a comentar, y sí va a haber una especie de, cuando digo una especie, porque va a ser algo así, de prisión efectiva, pero condicionada para adolescentes. No van a estar con los adultos que naturalmente están cumpliendo una pena. Ahora, justamente, ahí en la siguiente placa, la placa número 5, que marca las garantías procesales. Asegura debido proceso, un proceso bastante similar al de un mayor, derecho de defensa, asistencia legal desde el inicio, confidencialidad del proceso y provisión de difundir la identidad del menor imputado. Es decir, por ejemplo, seguiremos hablando con las iniciales del menor. Esto al menos en términos periodísticos. Muchas veces nos preguntan por qué no decimos el nombre del menor. Legalmente no se puede. Después habrá casos que lo dicen de todas formas, ¿no? Porque la vehemencia, o al menos el minuto a minuto, a veces hace de que se termine hablando del nombre y apellido del menor, pero cuando hablamos de las iniciales es por un tema legal, y es por eso que eso al menos nos va a revestir de grandes cambios. Continuando, y lo que muy bien decía Caro, privación de libertad como último recurso. Las restricciones de libertad deben ser excepcionales, proporcionales o debidamente justificadas, como marcamos, en especial los homicidios, en especial los abusos sexuales o robos agravados con golpes, con alevosía. Ese tipo de delitos son los que van a estar puntualmente penados, al menos durante el proceso judicial. Después, se prohíben las prisiones perpetuas. La máxima pena que habrá para quienes tienen desde los 14 años hasta los 18 va a ser de 15 años. Es decir, que no habrá prisión perpetua. Cuando hablamos de prisión perpetua, al menos hasta el actual sistema penal, habla de al menos 25 años. Esto no va a ocurrir, será al menos hasta 15 años o menos, dependiendo del tipo de delito. Sí, ahí, Nico, el proyecto original que envió el Ejecutivo hablaba de 20 años, era más duro. Y casi bueno, parecido al de los adultos. Exactamente, y ahí en la negociación con los bloques dialoguistas se acordó bajarla a 15, ¿no? Fue otra de las concesiones que tuvieron que hacer, además de bajar la edad, de subir la edad, al revés, bajar el máximo de la pena de prisión. Y después, en el final ya de las placas, se crea la figura de un supervisor especializado. Esto a priori tenía que haber estado o estaba, pero no realmente se aplicaba, porque se supone que cuando había un menor que estaba en un centro cerrado, tenía que haber un profesional a su cargo. Totalmente. Ahora como que se quiere dejar en claro, y está bien, está perfecto, pero se supone que alguien debía controlar al menor, ¿no? Y quizás lo más importante de todo, que con Caro lo hemos narrado en varias ocasiones, que es la asignación de un presupuesto, que ha sido fundamental. Como casi todas las cosas como casi todos los temas que hablamos en el Congreso, si no hay presupuesto es muy difícil, y aquí se le ha asignado casi 24.000 millones de pesos para la implementación inicial. ¿Esto qué quiere decir, Pato, Caro? En especial
infraestructura, en especial profesionales. Sí, lo que pasa que tampoco alcanza para demasiado, porque uno dice 24.000, creo que el cálculo eran 15 millones de dólares, y 15 millones de dólares alcanzaba para poco, claro. Dice inicial, dice este año probablemente se deberá rediscutir para el presupuesto 2027, eso es infraestructura, porque hay centros cerrados que tienen las puertas casi vulneradas. Sí, por eso. Que no sea ni una cárcel, la escolarización, porque en los centros cerrados prácticamente no había una escolarización real, y la reinserción laboral, la reinserción educativa, que puedan ir a las universidades. Algo hoy absolutamente impensado. Hay un escritor y además un tipo muy talentoso como director de películas, que es César González. César González es hoy también ejerce de periodista, pero básicamente es autor de muchos libros, 2 que tienen que ver con su vida, contando su vida en la Villa Carlos Gardel y su vida como detenido en centros penitenciarios. Fue detenido a los 16, 17 años y estuvo hasta los 20 y pico. Bueno, él cuenta la parte peor de toda esa detención, pero también hay como un homenaje implícito a un profesor de historia y de literatura, que fue el primero que le empezó a regalar a él libros de filósofos, de autores españoles, autores franceses. Hoy César es un tipo muy capo, que escribe mucho, publica mucho, y él, bueno, que estaba detenido, había estado herido, y la verdad sin ninguna expectativa o perspectiva, cuenta que una pequeña luz apareció de la mano de un docente que le mostró los primeros libros de filosofía y de historia, y ahí arrancó, y hoy es un hombre que trabaja en el mundo de las letras. Pero obviamente parece una excepción. Casos como los de él hay poco, y hay muchísimo, muchísimo para hacer y trabajar, pero para recuperar hace falta lo que vos decías. Inversión en metros cuadrados para mejores celdas y básicamente buenos profesionales. Sin presupuesto esta ley no va a funcionar, o sea, en eso coincidieron todos los bloques de la oposición. Aclarar de todos modos que el presupuesto que está en la ley se complementa con lo que ya presupuestaron las provincias, ¿no? Porque en definitiva los institutos de detención son potestad hoy de las provincias. Claro. Entonces las provincias ya tienen una inversión destinada, esto se complementaría, igualmente sigue siendo insuficiente a los ojos de la oposición, pero sin centros adecuados y sin profesionales para asistir a los delincuentes menores, esto no va a funcionar. Ahora, digo yo, a lo mejor, la verdad que no sé, si a mí me decís, che, hace esto más rápido, yo no sé cómo se haría, ¿no? Pero en la enorme distancia que hay entre la sociedad y la justicia, donde la sociedad opina y mira muy mal a la justicia, creo que uno de los temas es esto, ¿no? La distancia que hay entre los hechos y la puesta en marcha de las cuestiones. Yo te preguntaba, bueno, está votado el régimen penal juvenil. A partir de ahora son penalizados los que tienen 14 y no 16. Ya está, arranquemos, vos me decís, no, piano, hace falta inversión, hace falta 9 meses. Te dicen, che, bueno, vamos a poner un tribunal federal en tal provincia. Bueno, sí, hay que nombrarlo, después tenemos que conseguir fondos. Digo, es una vida la que pasa. Es como lo del sistema acusatorio ahora, claro, algo similar, ¿no? ¿Me entendés? Entonces digo, hay una morosidad tremenda. Es como, bueno, caes detenido y de pronto van a juzgar a los 5 años. La justicia maneja tiempos que la verdad uno supondría que deberían ser más ejecutivos. Por lo pronto, no se puede hacer, ¿eh? Por lo pronto hay un diagnóstico, porque acaba de asumir, de Juan Bautista Maíquez, el nuevo ministro de Justicia. En sus últimas declaraciones, él reconoció esta distancia de la justicia con la sociedad, pero también de la política, que ha hecho poco en las últimas décadas para mejorar esto, porque el gobierno dirá, en parte con razón, en parte no, de que la oposición en la anterior configuración del Congreso supuestamente no le permitía avanzar con los pliegos de más o aproximadamente 300 vacantes en el Poder Judicial. Puede ser parcialmente cierto. No te permitía... Parcialmente cierto, porque después logró importantes cosas, además, digo, hablando con la oposición. Cada partido político trata de impulsar gente medianamente cercano con alguna referencia, y si no, negocia con la oposición. Eso era lo que pasaba siempre. Radicales y peronistas, no te decían los radicales, todos son míos, porque el peronismo era dueño del 45% de los votos, entonces era 1 y 1.
o 3 y 2. Por eso, lo que no hubo, claro. Todos son los culpables, eso voy, Pato, Sí, digo, ¿no? Porque primero, bueno, y ahora anteriores otra vez, porque administraciones. la idea, vos lo que decís es que Maíquez dice, bueno, había una lista, la vamos a revisar. Si la revisás, ahí va a haber más mora, me parece, ¿no? Sí, sí, la respuesta es sí, pero a priori con una cierta celeridad. Es decir, de que estemos hablando, ejemplo, quizás en abril, de la designación y no solo la designación, los vistos buenos de parte de los candidatos que tiene el gobierno, a priori con un cierto nivel de consenso. A eso yo venía pensando y digo, le voy a pedir a Ramos que lo explique de vuelta, porque ella lo explica muy bien, pero muy rápido, cómo es el proceso que arranca en el Consejo de la Magistratura, pasa por la Cámara. Vamos a explicar en el próximo bloque. Exactamente, Pato, está previsto. pero digo, sí, por eso digo, pero no es un trámite, vos lo explicás rápido, pero no es tan sencillo. No, porque intervienen los 3 poderes. Claro. Entonces es muy largo y está bien que así sea, ¿no? Porque en definitiva son las personas que administran la justicia, ¿no? Pero es cierto, a ver, la prioridad del gobierno en este momento no está puesta en cubrir las vacantes de la Corte, como lo estuvo hace unos años, sino en completar estas famosas 300 vacantes en los tribunales inferiores, que también, sin jueces aplicando la ley tampoco marcha, ¿no? Es como un círculo vicioso. Y con otro tema que ayer lo hablaba yo con alguien, que es como un gusto que les queda a todos los que pasan por el poder político y han pasado macristas, libertarios, peronistas, radicales, pero primero tenés que pasar por el poder político, ver in situ cómo funciona la cuestión y después decís esto. Otro más que dice, che, la reforma del 94 de la Constitución finalmente terminó empoderando casi más al Poder Judicial que al poder político. ¿Y qué es lo que ven ahora los dirigentes políticos? Y tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Ellos pasan, tienen que estar sometidos a elecciones, y los jueces son jueces que cuando vos los nombrás se te quedan para toda la vida, son, la verdad, cargos para muchos años, y entonces siempre están ellos y vos pasás. El tema que... En definitiva, más poder para la justicia y menos para el poder político, nada. Me lo dijeron de 2 o 3 sectores. El tema que hablamos de 2 polos, ¿no? Hablamos de la democratización de la justicia, que para algunos ha sido un exceso y que era básicamente que tengan un nivel de circulación como si fuera un diputado o alguien en el gobierno, a que estén de por vida, ¿no? Entonces, históricamente hemos manejado en esos términos. Bueno, estamos en orden del día, viene enseguida hablando justamente de este tema Carolina Ramos, pausa y ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o
o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Muy bien, esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 30 minutos. Estamos enseguida, vamos a el tema de Caro Ramos, que es justamente todo lo que está pasando en el tema judicial. Ramos, así es, Pato, porque como decíamos en un principio, la verdad que el gobierno no está enviando ninguna de las reformas que anunció el presidente en la apertura de sesiones. No hay agenda prevista, insistimos, por lo pronto, para esta semana en diputados. Pero se empieza de a poco a sembrar el terreno para lo que veníamos charlando en el bloque anterior, que tiene que ver con cubrir vacantes en el Poder Judicial. Sí. Esta mañana Pato preguntaba, porque digo, bueno, por ahí, digo, en este tiempo de gestión que lleva Javier Milei, quizás se aprobó algún pliego judicial y yo me lo perdí o pasó bajo el radar. Bueno, no. Me Solo confirmaron. le prorrogaron el mandato a alguien que cumplía 75 Exactamente, años. pero cubrir vacantes no se cubrió ninguna. Me lo confirmaron esta mañana. Y es todo un dato, ¿no? Un gobierno que apostó todo a cubrir esas 2 vacantes de la Corte y el plan le salió mal. Le salió con los 2 pliegos rechazados, por primera vez en la historia rechazándose 2 pliegos para la Corte Suprema. Y el tema quedó absolutamente frenado y no se volvió a tocar. Bueno, dicen que es el gran argumento para reemplazarlo a el número 2 de Justicia y a Mariano Cunio Libarona con un rol menos representativo, pero básicamente el recambio obedece a ese fracaso, me dicen. Exactamente, una estrategia sí. que, bueno, fue digitada por el asesor Santiago Caputo sí. Y no funcionó realmente. Hasta los propios aliados rechazaron esos pliegos. Pero claro, ahora la prioridad del gobierno es cubrir las vacantes en tribunales inferiores y vamos a arrancar con... Y voy a ver. Me transformo en diputado, voy a pedir permiso para leer. Si tenemos, previamente un tuit del Ministerio de Justicia. Ahí está, perfecto. Un comunicado en realidad que salió en el día de ayer, compartido por el flamante ministro Juan Bautista Máiquez. Y lo voy a leer porque es importante como marco, como puntapié inicial. Dice que el Ministerio de Justicia informa que decidió iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos por decreto para las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales. Ahí tenés englobando los casi 300 cargos vacantes en el Poder Judicial, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el presidente, que ahora vamos a estar charlando cómo es ese proceso. En ese marco se solicitará, y esto es importante, al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los ternados, porque hay que ver si tiene antecedentes penales el candidato, ¿no? Cabe recordar que este registro centraliza la información de los procesos penales tramitados en cualquier jurisdicción del país y certifica la existencia o inexistencia de antecedentes penales. De modo tal que, bueno, está claro que el Ministerio de Justicia está embarcado en esta tarea. Y vamos a ver ahora sí en la próxima placa qué dijo el flamante ministro Juan Bautista Máiquez, que juró la semana pasada y dijo: completar la Corte Suprema de Justicia hoy no es una prioridad. La prioridad es completar los juzgados inferiores. Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Y esto, Pato, conlleva un largo proceso que arranca en el Consejo de la Magistratura, donde, vamos a la próxima placa, obviamente un consejo que se divide en comisiones y hay una comisión que es una de las más ambicionadas, ¿no?, por los consejeros integrarla, que es la Comisión de Selección de Magistrados, que es la que en definitiva convoca a los concursos y la que los lleva adelante, ¿no?, la que los sustancia. A partir de esos concursos, lo que hace esta comisión es elevar al pleno del Consejo las ternas, ¿no? Las ternas de candidatos a ocupar determinado juzgado o determinada fiscalía. Ese es el primer paso. La comisión aprueba las ternas, la envía al pleno y el pleno las aprueba. Luego, vamos a la próxima placa, el Consejo envía esas ternas aprobadas al Poder Ejecutivo. Pasamos ya del judicial al Ejecutivo. El Ejecutivo lo que hace es, de esa terna, selecciona un candidato, que acá es lo que dice Máiquez: veamos los antecedentes, revisemos de nuevo
los antecedentes penales de los candidatos y ahí sí elegimos a un candidato y ese candidato se envía el pliego al Senado, ¿no? Y acá es importante porque no es como un proyecto de ley que ingresa y ya se da como que tiene estado parlamentario. Acá tiene que haber una sesión del Senado para darle ingreso a los pliegos, que es algo que siempre lo vemos como un trámite más formal, ¿no? La verdad es que nadie le presta demasiada atención porque es un paso, digamos, casi administrativo, pero en definitiva, para que un pliego pueda tratarse, el Senado le tiene que dar ingreso. Por eso, Pato, se estaba hablando de una posible sesión, no sé si para esta semana o la otra, para darle ingreso a estos pliegos. Es difícil que una sesión sea solamente a esos fines, ¿no? Entiendo que los senadores están buscando otros temas para sumar a una potencial sesión, pero es un paso necesario para que el pliego se pueda tratar. Y acá vamos al tercer y último eslabón, que es justamente el Senado, donde el pliego va a parar a la Comisión de Acuerdos. Hoy esa comisión es una de las principales comisiones del Senado. La presidió durante estos años la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO. Ella venció mandato en diciembre, se volvió a conformar la Comisión de Acuerdos, porque recordemos que en extraordinarias tuvo que tratar el pliego de Fernando Iglesias como embajador. No solamente se tratan los pliegos judiciales, sino también de diplomáticos, ¿no? Y militares también. Ahora la preside el senador Juan Carlos Pagotto, que es abogado riojano de La Rioja, exactamente, y ya está conformada esta comisión. ¿Qué es lo que hace? Recibe el pliego y el candidato tiene que exponer en audiencia pública. Tiene que responder las preguntas de los senadores y si los senadores están de acuerdo con su candidatura, firman dictamen y ese dictamen va al recinto. En el recinto, para los jueces de tribunales inferiores, mayoría simple, es decir, mitad más uno de los presentes. No se necesitan 2/3 como sí se necesitan para un juez de la Corte. Ahora, vos elevás desde el Senado una terna, elevás, ¿no? ¿O cuántos elevás? ¿O ya está? No, cuando ingresa al Senado es cuando ya está elegido el candidato. Que ahí está la arbitrariedad del Ejecutivo siempre, de que no es indispensable que elija al mejor o al número 1 o a la número 1. Puede elegir el 3 o el 4. Ahí es a dedo, ¿no? Entre la terna que apruebe el Consejo. Pero ahí después va al Senado. Exactamente. Entonces, repasando. Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo, Senado. La Cámara de Diputados no interviene en todo este proceso, pero en definitiva ese es el largo trayecto para cubrir estas famosas 300 vacantes, Pato. O sea que lo que estás planteando es muy interesante porque es un tema clave, es el pospoder, ¿no? ¿A qué me refiero? Digo, porque cuando vos ejercés el poder, lo ejerzas 2 años, 10 años, y es muchos años se multiplican las causas, pero siempre cuando te vayas vas a tener alguna causa en contra, siempre. Siempre. Algunas inventadas, las vas a zafar rápido, otras no tanto. Pero el tema del pospoder, ¿qué pasa con vos cuando volvés a ser un hombre o una mujer común en la calle? Es la gran cuestión de la dirigencia política. Mirá, el peronismo lo plantea siempre. Siempre es más fácil mirar o decir que hay animosidad en la justicia que mirar tus errores propios, errores o delitos propios, que casi nunca los van a asumir, por lo menos en una charla ni privada ni pública. Entonces, la mirada, te diría que azorada y asombrada del peronismo es ¿qué hicimos mal que estuvimos 25 años designando jueces y fiscales y siempre terminamos condenados? Ellos te Muchas cuentan, veces no, ¿eh? Sí, pero me corrijo, durante los gobiernos peronistas. Por supuesto, no. Y me corrijo, y no cuento el de Alberto Fernández. Pero pará. Yo te hablo del pospoder, yo te hablo del pospoder. Cuando vos terminaste. Hoy la gran cuestión del peronismo es que Cristina está presa y que Debido está preso y que hay varios nombres que han estado detenidos, muchos hasta hace poco. Julio Entonces, López. ¿qué te dicen ellos? Nunca te van a decir, che, estuvieron presos porque cometimos delitos. Ellos te dicen, estamos detenidos porque nos manejamos siempre mal con el tema de la justicia. Designamos con Cristina y con Néstor y con Duhalde jueces entre el 2001 y el 2015. ¿Y qué pasa? Que esos jueces nos terminan, dicen ellos, condenando. ¿Y qué más te dicen? El que trabaja bien la justicia es Macri, Macri jamás pasa por tribunales, nunca ningún macrista, y nosotros terminamos. Es una mirada ellos política entienden una mercantilización. ¿Cómo?
ellos entienden que o hay perciben una mercantilización. No, más que mercantilización, el tema es nosotros elegimos siempre mal, lo que está señalando ella, a jueces y fiscales. Los elegimos nosotros y después nos terminan condenando. Dice, es mala praxis y mal rol por parte de quien en el Ejecutivo tiene que dar el úcase o el ok. Efectivamente, me dicen A, convalidamos A, me dicen B, convalidamos B. Es una mirada política donde el peronismo se victimiza y no te dice estamos presos porque cometimos delitos. Estamos presos porque la justicia nos persigue, porque elegimos mal y porque el macrismo se maneja bien. Pero el pospoder, la preocupación por lo que pasa con ellos cuando son hombres y mujeres de a pie es muchísima, muchísima. Puede ser, a ver, siempre el argumento también del kirchnerismo, si se quiere, es el lawfare, ¿no? El lawfare que claro, reina. Exactamente, bueno, va a caballito de esto, efectivamente. Exactamente, claro. Bueno, a ver, uno lo que espera de la justicia es que no esté contaminada por ningún poder político, ni el de turno, ni el anterior, ni el futuro, ¿no? Pero bueno. Cosa que no pasa. No pasa. Claro. Sí, porque además eso sí uno puede decir de la justicia. La verdad, la justicia siempre se empodera contra vos cuando vos dejás de tener poder político. Porque si no, lo que decís vos, obviamente, en los 10 años del menemismo no se movía una hoja, pero después terminó preso Menem. En los 10 años de Cristina, qué sé yo, en su momento habían detenido a Vudú, me parece nada más. No, Vudú fue detenido después. No, fue el comienzo de la gestión de Macri. Es cierto. Bueno, ese es el resquemor natural de la política para con la justicia. Es la que se mueve con tiempos políticos. No te tocan mientras estás arriba de la alfombra. Te corriste de la alfombra y van a por vos. Sí, es el cuestionamiento. Por eso, que ya sea el principal argumento que tiene el kirchnerismo, aludiendo a que si la justicia fuera supuestamente idónea, independientemente a los gobiernos de turno, deberían investigarlos. Claro. Vamos al caso de Julio López. Claro. Que quizás es el de los bolsos, de los miles de dólares, una metralleta en un convento. En el convento, que fue prácticamente en flagrancia preso. Entienden desde ese sector que naturalmente ocurre post. ¿Por qué no lo detuvieron antes? ¿Por qué tienen que esperar que esté con bolsos de dólares en un convento? La Rosadita no me acuerdo cuándo fue, por ejemplo. La Rosadita fue después también. Después, 2016. Pero la pregunta es, ¿por qué la justicia no investigó antes? Por eso, casos como el de Julio López. Después están las tragedias que maneja como la de 11, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, aparte tampoco es la Argentina. Digo, el tipo que lo metió preso a Lula terminó como ministro de Justicia de Bolsonaro también en su momento. Sí. Pero bueno, a ver, 11:43... Vamos con el señor Gallardo, que tiene más placas de qué, Gallardo. A ver. Así es, porque quienes pensaban que la modernización laboral había terminado y se había aprobado, en parte tienen razón, pero podría haber una remake. A ver. Y con lo más polémico de lo que ha sido el proyecto oficial, al menos en su idea, en estas sesiones extraordinarias, ustedes saben bien, y quienes nos siguen, que la principal polémica, al menos para que pase el diputado, fue la quita del artículo 44 que marcaba cambios en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes. El gobierno lo tuvo que retirar, incluso siendo mea culpa de que no estaba del todo bien, para resumirlo. Y en ese marco siempre se dejó en claro que en algún momento se iba a volver a tratar, que puede ser por iniciativa libertaria o no. Si nos guiamos de los proyectos que ahora empiezan a ingresar en la Cámara Baja, hay uno de eventuales aliados del gobierno, del oficialismo en este tiempo, que es de Provincias Unidas, ahí lo vemos en pantalla, la diputada Alejandra Torres y su par Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, proponen modificar los artículos 208 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, y va con el mismo espíritu, al menos de revisar y de facilitarle la forma de contratación a pymes y otras empresas que encuentran en esta situación reales escollos para poder solventarse, entendiendo de supuestos abusos. El gobierno hablaba de mafias que permitían licencias eternas. Seguimos con la segunda placa. Aclarar, Nico, que este proyecto lo contó como primicia acá, en este canal, en este programa. No recuerdo si este programa o el siguiente, pero tiene tantos trabajos. Y le hicimos una entrevista, ¿no? Lo quiero resaltar porque le hicimos una entrevista y ahí él contó que estaban trabajando en este proyecto.
un diputado que acompañó la reforma laboral, la votó a favor en general. Y en el caso de Torres estuvo ausente, que también se lee como una manera de acompañar en su caso porque tenía objeciones sobre otros puntos. Pero no me quiero meter en eso, pero sí remarcar que Capozzi dio el adelanto en ese canal. Pro, ¿no? No. Era del PRO. Era del PRO. Era del PRO, ahora en este bloque de Provincias Unidas. Está bien. Y con ese dato, de lo que buscamos aquí en Diputados TV, de que tengan la información antes y mejor, al menos de mi parte, lo mejor que puedo, vamos a la placa número 2, que busca, para que quede claro el concepto, reformar el sistema de licencias por enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo. El ejemplo más popular que tuvo en debate en estas semanas es: vas a jugar al fútbol o simplemente te rebalás en el baño, estás bañando a tu hijo, te rebalás en el baño, te rompiste la pierna. Doy simplemente un ejemplo para que entendamos todos. Va por aquí los ejemplos que acá donde plantean que en ese caso se pagaría el 80%. Exactamente. Sí. En la siguiente placa vamos a ir comentando. Se pretende actualizar el régimen vigente, redistribuir el costo de estas contingencias, que actualmente recae esencialmente en los empleadores. Y aquí en la placa 4 está el detalle que marcás, Pato. Sí. El trabajador que sufra una enfermedad, entiéndase, ejemplo, gripe, o accidente inculpable, el ejemplo que di de jugar al fútbol, o algún problema doméstico, tendrá el derecho a una prestación económica equivalente al 80%. Recordemos, y Caro lo puede decir mejor que yo, que el proyecto que tenía el oficialismo era del 75%, estaba del 75% y del 50%. Sí. Uno era para las enfermedades inculpables, otro era para los accidentes domésticos. Pero sin distinguir entre trastornos leves o enfermedades más severas, que era lo que de alguna manera se ponía como ejemplo más extremo, ¿no? De una persona que tuviese algún tratamiento oncológico, por ejemplo, le cabía lo mismo que alguien que si se lesionaba jugando al fútbol. Que esto Burrich lo intentó corregir y finalmente le dijeron baja el artículo, ¿no? A mí lo que siempre digo, me parece que hay que tener en cuenta y que no se tiene en cuenta, es la cuestión del número. ¿A qué me refiero, no? Porque el tema del fútbol apareció con la denuncia de una gran cocinera. Yo lo que digo es, si vos tenés 20 cocineros y resulta que el sábado se te lesionaron jugando al fútbol 18, por supuesto que vos tenés un problema y tenés que hacer algo y te cuesta carísimo. Sí, claro. Pero no me dicen a mí si son 18 si es uno. Porque si es uno el que se lesiona, y yo creo que debe ser uno, no 18, digo, bueno, es parte de la empresa tener que manejarlo, ¿no? Lo mismo digo, ¿cuántos trabajadores tenés vos con procesos oncológicos? Digo, no creo que tenga la verdad. Por eso el oficialismo habitualmente se ataja hablando de las pymes. Yo estoy legislando, pero a ver, ¿para cuánto legislo? ¿Para un enfermo o para 100? ¿Viste? Porque el oficialismo hablaba de pymes, el oficialismo hablaba de un comercio. Voy a dar un ejemplo. Un kiosco. Sí. Que supuestamente los tiene que tener en condiciones. Sí. Vamos a un almacén un poco más grande. Sí. Un almacén de 5 personas. Y se te lesionan 2. Claramente necesitas contratar más personas. Y en especial lo que el gobierno más intentó hacer hincapié cuando ya el error supuestamente estaba dado, de que hay una supuesta organización criminal, porque estamos hablando de una organización criminal que busca que haya centenares o miles de personas que se aprovechen de ese. Déjame que dude un poco, ese fue el corazón. Soy un escéptico, pero bueno. El tema es que ese fue el corazón. Hablaban de una mafia de certificados truchos, lo dijo Burrich textual, pero sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Para comprobar en qué consiste esa mafia. Pero la verdad te digo que ningún jefe de personal te deje pasar un certificado por lesión o enfermedad rápido, me parece, la verdad. En una empresa grande, una empresa seria. No podés ir con cualquier cosa decir tengo gripe o tengo fiebre, pero bueno. Entonces, seguimos, que queda poco tiempo. Porque son temas técnicos. Entonces, la intención es que tendrá derecho a una prestación del 80% del salario que percibe al momento de interrumpir sus tareas. Sigo con las placas para que entendamos lo que ha sido la primicia de este canal. Esta prestación tendrá carácter no remunerativo, por lo que quedará exento de aportes y contribuciones, salvo los destinados al sistema de salud.
Después, permite que el empleador sustituya total o parcialmente el pago de las prestaciones mediante seguros. Esta es quizás la principal novedad, que podrán contratarse con ART, compañías de seguros o a través de obras sociales y prepagas. Y finalmente, para que se entienda el concepto total de lo que podría ser durante este semestre este debate, si tras una enfermedad o accidente el trabajador queda con una incapacidad permanente, es decir, que pierde una pierna o una situación, por más que sea gráfico, pero para que se entienda la incapacidad permanente, aquí el contrato podría extinguirse y el empleador deberá pagar una indemnización equivalente a la prevista para despidos por fuerza mayor o falta de trabajo. Por último, no habrá indemnizaciones si durante el periodo de conversación del empleador con el trabajador ya tiene los requisitos para jubilarse. Muy bien, caballero, y me queda un minuto. Le voy a preguntar a Ramos, que de esto sabe mucho. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Puede andar o no puede andar en este lío cambiar estos artículos? No lo veo en este momento, porque, a ver, obviamente es legítimo el proyecto y está bien, pero el gobierno cerró esa polémica. Claro, exactamente. En algún momento el senador Bartolomé Abdala dijo, vamos a volver a insistir. Y desde la Casa Rosada medio que lo retrucaron y aclararon que no es un tema de agenda por el momento. Demasiado título logré modificar la ley laboral para que ahora lo entres a toquetear. Me parece que el objetivo ahora es que la ley laboral avance y que marche y que se sobreponga a la judicialización, ¿no? Que planteó la CGT en los últimos días. Así que me parece que el objetivo es ese. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Pato. Señor Nico Gallardo, nos estamos viendo hasta cualquier momento. Un placer. Fue Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Muchas gracias. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de